Bueno, muy buenas tardes de nuevo. Vamos a comenzar a continuar y a concluir las exposiciones sobre los tópicos más importantes de investigación que tienen que ver con la elaboración de su protocolo y de su informe final. Les voy a decir antes de que empiece que el día de mañana yo voy a hacer tutorías. Voy a hacer tutorías ya del marco teórico. Yo me imagino que ustedes ya tienen avanzado el marco teórico. Entonces vamos a hacer, quien tenga ya avanzado el marco teórico, mañana tiene tutoría conmigo para revisar ese marco teórico, ver si falta algo, si está bien. Ya ustedes al protocolo le tenían que haber incorporado la primera parte, que es el planteamiento del problema, y por supuesto la segunda ya es el marco teórico. No sé si a través de Liana, pues pueden ustedes indicar qué personas son las que quieren hacer tutorías. También tengo que hacer tutoría con Luis Zambrano, que me tiene que presentar un deber atrasado. ¿De acuerdo? No sé si hay alguna duda, alguna pregunta. Señores. No, doctora, hasta ahorita no. Mañana No. entonces coordinar con Mañana los chicos. me tienen que decir con tiempo para yo planificar. Normalmente va a ser como 20 minutos para cada estudiante, porque revisión de marco teórico es un poco más larguito, ¿no? Entonces, así Eliana tendría que ver un poco cómo se hace. En total son como 14 proyectos, me parece. Tendremos tiempo de ver... No, 12. ¿Son 12 o 13? No estoy segura. Yo soy la última 10 y con el compañero Luis serían 11. Creo que son 11, doctora. Bueno, entonces tendrían que ver exactamente quiénes van a hacer esa tutoría. Y la próxima semana, el jueves, vamos a ver operacionalización de variables, todo lo que es metodología para terminar ya marco teórico, digamos, el protocolo, para que ustedes ya concluyan. Yo les voy a enviar entre hoy y mañana el que es el análisis crítico de artículos científicos, pero quería esperar a que ustedes se revisara el tema que vamos a ver, que es revisión sistemática y metaanálisis, porque eso es muy importante para que ustedes puedan buscar información de sus proyectos. Lo ideal es que ustedes busquen revisiones sistemáticas o metaanálisis, porque ahí hay conclusiones que son muy importantes para que ustedes lo incluyan en sus proyectos. Por eso yo a partir de mañana voy a hacer el deber de análisis crítico y para que ustedes ya puedan hacerlo hasta la próxima semana. Ok. ¿Estamos de Doctora, acuerdo? una pregunta. Sí. En el caso de que todos quieran mañana, el día lunes y el día martes también hará las tutorías para el marco teórico. Mire, más seguro el lunes, porque tengo mucho trabajo con titulación. Tengo bastante trabajo, yo me encargo de titulación, y hay 2 cortes pendientes. Quiere decir que yo estoy apoyando bastante, me quita mucho tiempo. Entonces yo podría más bien el lunes a partir de las 2 de la tarde, de 2 a 4, se puede también programar para que ustedes puedan hacer esas tutorías. Entonces, ustedes organícense de tal manera y si no podemos, pues sería, se concluye el siguiente viernes, ¿sí? Okay. Después tenemos todavía 2 semanas como para ver la metodología, que sería lo último. Una vez que yo le explique, ya ustedes pueden ir haciendo. Y eso es lo que quedaría, pues ya quedaría completo el protocolo. Ok, gracias. ¿De acuerdo? Doctor. Bueno, muy bien. Entonces, señores, comiencen la exposición.
presente en el grupo. ¿Sí me escuchan? Buenas tardes. Sí. Ya. Sí, compañero. Buenas tardes, doctora. Buenas Yo tengo una tardes, pregunta. No compañeros. perdón, ¿no faltaba un estudiante antes de la exposición anterior? No recuerdo. Porque antes del grupo de Rosita iría el mío. Hola. No sé quién faltaba entonces. No sé, no recuerdo. ¿Quién fue el último en exponer? Fue Mi grupo fue el el último en grupo exponer, pero de nosotros sí Diego terminamos. Pincay. Nosotros sí terminamos. La última en exponer fue Joyce. Solo somos tres. Entonces sigue mi grupo, Rosita. Déjame proyectar a mí. Sí, sigue el Sigue el grupo. tuyo. Ujú. Ya. Perdón. No importa. Ya debo dejar. Es la emoción, los nervios. ¿Se salieron los dispositivos? Sí. No, seguimos viendo Ya. tu cara. ¿No salen todavía? Ahí ya sale. Ya, ahí ya. Ya. Ahí sí ven la presentación. Sí, por favor, quien vaya a exponer, pues que abra la cámara. Yo comienzo, doctor. Está abierta mi cámara. Presente en el grupo también, ¿no, chicos? Sí, ya. Buenas tardes, doctor y compañeros. Mi grupo está conformado por mi persona, Karen Quesada, Reyes Valencia Héctor y San Luis Dalén. Bueno, el tema de hoy es revisión sistemática y metaanálisis. La revisión sistemática parte de la exploración de la literatura científica que va a responder a una pregunta. Esta va a ser mediante el uso de métodos sistemáticos para poder identificar, seleccionar y analizar investigación que ha sido publicada en otros medios como revistas, artículos, y esto se va a hacer con el objetivo de resumir la información importante que consideremos para hacer nuestra revisión sistemática. Ya. En nuestros días, gracias al uso del Internet y el acceso a bases de datos abiertas al público, pues el investigador puede acceder a una gran cantidad de información. Esta puede ser tan amplia y diversa que el investigador le resulta imposible poder abarcarla en la totalidad. Entonces, de aquí viene la importancia de la revisión sistemática. No solo porque permite al investigador identificar de forma ágil y rápida la información, sino porque también se puede hacer por medio de grupos, es decir, por el tipo de investigación, por el autor, por la metodología o por medio de otro grupo que nosotros elijamos. Ya. Es muy importante saber que la revisión sistemática y metaanálisis no es lo mismo. Los metaanálisis lo que buscan es fusionar estadísticamente el resultado de diversos estudios independientes, pero que tienen una semejanza entre sí. Esto se hace con el objetivo de verificar cuál es el efecto producido en un grupo de estudio y qué tan grande o significativo puede resultar este. Por ejemplo, un estudio independiente de cáncer de pulmón o un estudio independiente de cáncer de estómago, pero que tengan una semejanza como factor de riesgo entre sí, que sea el consumo de tabaco. Y pues esto es lo que se va a analizar estadísticamente para ver cuál es el efecto que va a producir en una determinada población. Ya. ¿Qué es lo que buscamos con esta revisión sistemática? Lo que se busca es establecer, por ejemplo, qué se ha investigado sobre un tema y la efectividad en cuanto a un tratamiento del cual se han realizado varios estudios y la efectividad que tiene este tratamiento en la población estudiada.
Ya, ¿a quiénes se va a aplicar? Pues en líneas de investigación como punto de partida está usado en las universidades, en la que los estudiantes presentan su revisión como parte del proyecto de alguna materia y que esté bien orientado con investigadores que sean expertos de la materia y también expertos en materia referente al tema de estudio, como por ejemplo la medicina. La revisión sistemática consta de 2 fases independientes, que son la fase ejecutiva de escritura y la fase operativa de planificación. En cuanto a la fase ejecutiva de escritura, pues esta se inicia con la introducción. En esta se van a desarrollar la principal área de interés y se va a buscar justificar el por qué se va a realizar el tipo de revisión sistemática. Aparte, se van a hacer preguntas centrales que se van a ir resolviendo a lo largo de la revisión sistemática y esta se va a dividir en secciones, que son los antecedentes, la justificación del por qué se realiza el tipo de revisión y la bibliografía que puede ser incluida al pie de página de la introducción o puede ser incluida al final de la revisión. Ya, en esta introducción, pues en las primeras líneas, en los primeros párrafos se va a definir los temas que se han elegido en el trabajo de investigación y se va a sugerir mencionar características y causas por qué se presenta el tema del trabajo. Y para finalizar la introducción, pues se va a describir de qué trata el documento. Por ejemplo, el presente artículo realiza una descripción y análisis del estado de investigación científica en relación, por poner un ejemplo, las enfermedades de transmisión sexual, teniendo como fuente de exploración, y ahí se van a mencionar las fuentes científicas, perdón, las fuentes que tengan evidencia verídica de los datos sacados, como por ejemplo en este caso la CEPAL, las estadísticas de la INEC o la OMS. Ya. Y por último se va a plantear un objetivo que sea claro, conciso y en base a la revisión sistemática. Ya. En cuanto a la metodología, esta tiene como principal propósito evitar la subjetividad en dicha exploración y va a facilitar una posible replicación de todos los artículos que ya hemos revisado. Un aspecto muy importante de la metodología a tener presente es clasificar. Clasificar si los tipos de estudio que hemos elegido son cualitativos, en cuantitativos o si puede ser mixto. Y también verificar que no existan revisiones iguales a la que pretendemos realizar o en este caso de que ya existan, pues nosotros debemos darle otro enfoque. O alguna ventana de observación distinta, por ejemplo, el rango de años en que se realiza, el tipo de metodología que podemos usar o el idioma incluso. Ya. En esta parte se van a identificar palabras claves, conceptos, el tipo de exploración que se pretende realizar, se debe tener en cuenta sinónimos y también el idioma que se va a aplicar en la revisión. Se van a establecer los criterios de inclusión y exclusión. Aquí yo les puse un ejemplo en el que se establecen los criterios de inclusión y este investigador lo hace por medio de grupos. En el filtro por publicación se han seleccionado artículos en el área de ciencias humanas, sociales, económicas y luego el investigador de todas estas áreas va a identificar la del interés para la revisión. Y también se ha clasificado por filtro de palabras, tomando como palabras claves un grupo que pueda agrupar el tipo de revisión que él pretende realizar. Y luego están los criterios de exclusión, en donde se mencionan algunos criterios que han sido publicados fuera de la revisión que pretendemos realizar. Por ejemplo, que esté en un idioma distinto, que haya sido tomado de otro rango, de otro sesgo de población distinto al que pretendemos realizar. Ya. Para los resultados, pues esto tiene que dar una respuesta a los objetivos planteados y esto se va a presentar mediante el diagrama prisma que ven en la imagen. Se va a hacer mediante cuatro agrupaciones que son la identificación, el cribado,
la elegibilidad y los estudios finales incluidos. Se va a iniciar con los registros que sean identificados mediante alguna base de datos. Se van a elegir un número de artículos de publicaciones o documentos y aparte podemos elegir registros adicionales por otras fuentes, por libros, por ejemplo. Y aquí se van a recopilar, se van a analizar y se van a eliminar los registros que han sido duplicados. Luego sigue la fase de cribado, en donde vamos a elegir los tipos de investigaciones que nos interesan mediante solo revisando el título. Y pues los que no se van a excluir. La elegibilidad, que son los artículos que van a ser evaluados, que ya elegimos anteriormente, a texto completo. Y los que no sean de nuestro interés, pues van a ser excluidos porque no cuentan con los criterios de inclusión, porque tienen datos duplicados o porque en todo caso tienen datos insuficientes. Y por último, se vienen los estudios que ya están incluidos finalmente y estos los vamos a clasificar si han sido por metodología cualitativa o cuantitativa. Ya. Estos estudios se los puede agrupar por nombre de la revista, por los autores, por la metodología empleada, ya sea por la muestra o por los hallazgos principales que tienen. Se va a mencionar los documentos que elegimos inicialmente y que luego de la revisión luego de la revisión los que elegimos finalmente. Además de esto, pues se puede agrupar por país, por autores y por años. Ya. Y por el análisis de información, se comienza haciendo una síntesis de los principales hallazgos que se van a enmarcar en las teorías que nosotros ya revisamos anteriormente y en la evidencia que ha sido acumulada a lo largo de la revisión. En esta se debe hacer notar la perspectiva metodológica según el tamaño de muestras, según el alcance del estudio, las inconsistencias elegidas entre uno y otro documento, y vamos a mencionar también el aporte al conocimiento del campo de la investigación. A manera de ejemplo, pues aquí está la imagen que les puse. Luego de realizar un análisis minucioso de cada una de las bases de datos, se evidencia que la temática puede dividirse en algunos campos. Y aquí vamos a elegir, vamos a mencionar la información que elegimos mediante grupos. Por ejemplo, se los puede seleccionar por rango de edad, de 18 a 20 años, de 20 a 24 años, para poder hacer el análisis de la información. Ya, y por último está la discusión y la conclusión. Esta va a señalar la importancia del estudio para llenar el vacío del conocimiento o para poder complementar la información científica con que se cuenta. En este caso, se van a hacer las conclusiones. Estas deberán dar origen a preguntas de investigación que van a corregir las falencias que hayan existido mientras nosotros hacíamos la revisión sistemática, en caso de que las hubiera, claro. Pero principalmente lo que se va a señalar son aquellos puntos que después de nosotros haber hecho la revisión van a abrir nuevas líneas para el campo de investigación, o sea, los vacíos que se generaron para nosotros realizar una nueva investigación. Por ejemplo, aquí está una imagen. De acuerdo con la información analizada, se puede afirmar que si bien en el campo de salud, por ejemplo, se ha generado una amplia investigación en Ecuador, en donde existe un vacío en relación con las publicaciones sobre enfermedades de transmisión sexual, en particular con las investigaciones que fijan la atención, por ejemplo, en factores de riesgo para las enfermedades de transmisión sexual, lo que abre un campo de investigación en la temática que dé lugar a generar literatura que sea lo más eficiente y oportuna para facilitar la toma de decisiones frente al tratamiento en estas personas que padecen enfermedades de transmisión sexual. Y también aquí se va a mencionar el vacío del conocimiento en el que hayamos descubierto a lo largo de la revisión y que puede abrir campo a otro estudio. Y están las recomendaciones que en el caso de que se pretenda generar una propuesta política o una propuesta de solución, pues esta también debe ser basada en base a la revisión y a estudios científicos que sean verídicos. Y por
último, se va a anexar las referencias bibliográficas de todos los campos que hayan sido investigados. A continuación, mi compañero. Ya, no. Muy bien, entonces yo les voy a hablar de la fase operativa. ¿Sí me escucha? Sí, sí, te escucho. Sí, Perfecto. Entonces, la fase operativa de una revisión sistemática va a estar dada por varias etapas, ¿no? Entonces, vamos a iniciar, como ya la compañera vino explicando, algunas partes esenciales. Entonces, vamos ahorita ya a ir estableciendo las etapas para desarrollar propiamente la fase operativa. Y esta fase operativa, también denominada fase táctica o fase de planeación, es muy importante, ya que esto pues primero nos va a dirigir a nuestra revisión sistemática y después ayudará a que otros, a que otros investigadores pues se guíen en esto y no cometan algún error en una futura investigación. Ok, entonces, en la primera etapa vamos a tener el objetivo de la búsqueda. ¿Y aquí qué queremos decir con esto? A establecer la pregunta que queremos responder y qué es lo que nos motiva, ¿no? Y algunos parámetros apegados a la búsqueda en lo que sería en el sistema de salud serían, por ejemplo, los fenómenos asociados a la enfermedad o intervenciones. Si estamos haciendo un estudio dependiendo cómo estemos haciendo, hacia dónde estemos haciendo la revisión sistemática, podría ser, por ejemplo, también cuál sería el pronóstico, ¿sí? Cuál sería el resultado de una intervención o cuál sería la comparación entre una intervención y otra, ¿no? Entonces, bueno, primero, acuérdense, primero establecemos la pregunta que queremos responder. Bueno, siguiente. Después, en esta pregunta, nosotros tenemos que valorar 4 componentes. Y esto se resume en una mnemotecnia, que es pico, ¿ok? Entonces, cuando alguien nos dice, vamos ahora a establecer la pregunta pico, estamos hablando de que vamos a hacer una descripción lo más explícita y detallada posible del paciente, que es la primera letra, ¿no? Luego hacemos la intervención, que sería la segunda letra, y también hacemos una descripción, ya sea terapéutica, diagnóstica o de otra índole. Y vamos a ir poniendo ejemplos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en paciente, describimos al paciente lo más explícito, ¿sí? posible. O podemos describir el problema, ¿ya? Entonces, digamos, un problema sería úlceras por presión, ¿sí? Luego haríamos la intervención, que es el segundo componente de la pregunta pico. Y en este caso podríamos utilizar colchones antiescaras, que entonces la intervención sería terapéutica, ¿no? Luego iríamos con el tercer componente, que es la comparación, ¿sí? Este puede que no tenga lugar en algunas revisiones sistemáticas, ya que en algunas revisiones nosotros nos vamos a dirigir a si una intervención es buena o no, o es mejor no intervenir que intervenir, ¿sí? Entonces la comparación puede que tenga o no lugar. ¿Sí? Y luego viene el cuarto componente, que es los resultados, ¿ok? Y aquí lo que vamos a tener que escoger son resultados medibles, ¿ok? Bien, entonces estos 4 componentes tienen que estar dentro de nuestra pregunta, que correspondería a la primera fase como tal. Siguiente. Bien, entonces, la segunda etapa consiste en establecer el objetivo del estudio. ¿Y qué queremos con esto? Bueno, pues primero, si estamos haciendo una revisión sistemática, lo que queremos hacer es aportar la mejor evidencia, ¿ok? Lo más actual que haya referente a nuestro tema de investigación.
Y con esto tenemos algunos parámetros también que podrían servirnos de ayuda. Por ejemplo, aclarar los puntos fuertes y débiles de la literatura sobre el tema, o evitar un juicio innecesariamente redundante. ¿Sí? ¿Qué pasa entonces cuando la revisión sistemática se basa en tener que deducir, se podría decir, de una gran cantidad de información, sacar un poquito de información que sea lo más precisa y que pueda servir, que tenga un uso tanto clínicamente, tanto socialmente y económicamente? Entonces, para esto nos sirve todo esto de la revisión sistemática, ¿sí? Entonces, si no, perdón, el mouse se me estaba moviendo. Si no establecemos bien nuestros objetivos de estudio, si no dirigimos bien, entonces no vamos a tener un buen resultado, ¿sí? Bien, siguiente. Bien, en lo que ya corresponde a la tercera etapa, lo que vamos a hacer es identificar conceptos y establecer los términos de búsqueda. Prácticamente estas etapas vienen de la mano. Luego, en la cuarta etapa, seleccionamos las fuentes de información, como podrían ser la que ya conocemos, Cochrane, Cochrane Central, Embase, PubMed, entre otras bases, ¿no? Y también aquí lo que vamos a establecer son las estrategias de búsqueda. Y para esto vamos a combinar algunos términos, o vamos a utilizar los operadores lógicos, ¿sí? Que serían y, o y no. El y, que serviría como intersección, y este nos ayudaría prácticamente a limitar nuestra búsqueda, ¿sí? Ya que con esto estaríamos solo, al nosotros buscar, el resultado nos volvería solo los que tienen las dos características que estamos buscando. Por ejemplo, si estamos buscando vegetariano y vegano, entonces ponemos vegetariano y vegano, y el resultado que viene de nuevo, que se nos devuelve, va a ser solo archivos que contengan vegetariano y vegano, ¿sí? Entonces, con esto vamos a limitar la cantidad de archivos que nos aparecen. Luego, si ponemos en cambio la de unión, por ejemplo, vegetariano o vegano, entonces esto nos va a ampliar la búsqueda y vamos a tener archivos tanto que contengan vegetariano como archivos que contengan vegano, y la búsqueda va a ser mayor, ¿sí? Y luego, si utilizamos no, entonces, bueno, este es importante porque podría ser vegetariano, no vegano. Entonces, solo nos va a devolver archivos que contengan el término vegetariano, ¿sí? Entonces, esto de aquí nos sirve bien para delimitar o bien para expandir nuestra búsqueda, ¿no? Que son los operadores lógicos. Y luego, pues bueno, también tenemos dentro de la quinta etapa, tenemos que buscar los términos, y esto podría ser, ya iríamos con, esto más que todo se iría de acuerdo a cómo vamos investigando. Sería si vamos a buscar, si estas palabras las queremos encontrar solo en los títulos, o solo en las palabras claves, o solo, qué sé yo, en el resumen. Entonces, ya, ahí depende también dónde vamos a buscar los términos. Luego, si tenemos una referencia bibliográfica demasiado extensa, tenemos que delimitar estas referencias para que sea una información más manejable, ¿no? Y dentro de esto tenemos también los criterios de inclusión y exclusión, como ya la compañera nombró. Pues aquí podrían ser el año en que se publicaron los archivos, si solo vamos a investigar de cierta base de datos, o si es que están en un idioma, o en qué idioma los vamos a incluir, ¿sí? Entonces, esos serían algunos criterios de inclusión, pero hay más. Siguiente. Bien. Ahora, ya en la etapa número 6, ya vamos a irnos a la extracción de datos, ¿ok? Y para esto, bueno, nos vamos a valer de tablas, ¿sí? O de revisiones. Bueno, primero, algo importante, que es la información que esté acorde a la pregunta que establecimos, ¿sí? Y luego para esto, pues vamos a utilizar ya
las tablas, vamos, y aquí ya va de la mano. En sí, si ustedes se pueden dar cuenta, todo esto es de la mano, ¿no? Solo que se divide en etapas para poder ir haciendo un desglose. Pero ya la extracción de datos va de acuerdo a nuestra pregunta y se podría decir que luego va el análisis de datos y los resultados, que ya lo hacemos por medio de tablas o análisis estadísticos. Y luego A igual ver, los resultados un resumidos. momentito. En la revisión sistemática no se dan análisis estadísticos. En el análisis de datos y la extracción de datos se va colocando en matrices, en una matriz con distintos casilleros que responde a las preguntas o a los objetivos que ustedes que se ha planteado ese estudio, esa revisión sistemática. Entonces se va agrupando, si son 50 artículos que son los que se van a revisar, se van agrupando, por ejemplo, el resultado referente a la metodología. Entonces, a ver, el primer artículo ha empleado tal metodología, el segundo tal metodología, el tercero, y así se va agrupando. Para después hacer resultados resumidos. Esto, la revisión sistemática es más cualitativa, no hace análisis estadístico, a diferencia del metaanálisis, ¿sí? Siga. Ok, como ahí en el texto que usted nos había pasado y decía que se podían hacer eso, entonces, bueno, pero muchas gracias por la aclaración. Sí. Y bueno, y luego también nosotros tenemos que evaluar la calidad de los estudios. Y esto, pues bueno, hay varios tablas que nos permiten ver la calidad. Y una de esas es la QUADAS, ¿ok? La cual va a estar constituida por 13 parámetros y esta pues nos va a ayudar a ver, va a ir dando una puntuación. Si es que es mayor a 10, quiere decir que es son estudios metodológicamente representativos, metodológicamente altos, ¿sí? Y bueno, dentro de esos factores del QUADAS, por ejemplo, está si es que se informó los criterios de inclusión e exclusión, si es que se informó, si se detalló cuando un paciente abandonó el estudio y así sucesivamente, ¿no? Son 14 parámetros que evalúa, en este caso, el QUADAS. Ok, y luego también es importante ya en la última fase establecer las limitaciones del estudio y las conclusiones. ¿Para qué? Esto, como les dije al principio, es importante porque va a servir para otros investigadores, ¿ya? Ya que esto, puedes darle al siguiente, ya que esto va a diferenciarse entre una fase, entre una revisión sistemática y una revisión tradicional, ¿sí? Entonces es importante ese último punto también. Ok, entonces, ahora ya entrando propiamente al metaanálisis, podríamos decir entonces, y ya con lo que hemos escuchado de revisión sistemática, podríamos decir que toda revisión sistemática no es un metaanálisis como tal, pero sí todo metaanálisis tiene que tener una revisión sistemática, ¿verdad? Y bueno, a lo largo de la historia ha habido diferentes formas de recabar información y consolidarla en algo un poco más fino y que pueda ser interpretado de una mejor manera. Pero no fue hasta el año 1976 que Gene Glass propuso el término de metaanálisis. Y entonces se definió el metaanálisis como un análisis estadístico de una gran colección de resultados de trabajos individuales con el propósito de integrar los hallazgos obtenidos, ¿no? Bien, entonces nosotros cuando hacemos una búsqueda, nos vamos por dos caminos, ¿no? Que podrían ser revisiones tradicionales en el cual solo vamos buscando información, vamos según nuestro criterio, según lo que nosotros conocemos. Entonces esto pues es muy subjetivo y no nos ayudaría propiamente a llegar al metaanálisis, ya que como vamos haciendo estas revisiones tradicionales, pues no es algo que se pueda replicar, es decir, viene otro investigador y no va a poder hacer lo mismo y van a haber resultados diferentes. Mientras que una revisión sistemática, como ya lo evidenciamos, va a tener procesos, etapas. Y entonces esto es lo que nos ayudará después propiamente a que sea replicado y para consolidar un metaanálisis como tal. Siguiente. Bien, las fases del metaanálisis básicamente van a ser 5. Primero, formulación del problema, que ya luego vamos a ir describiendo cada una. Luego, búsqueda de la literatura.
codificación de los estudios, siguiente, análisis estadísticos e interpretación, y la publicación propiamente del metaanálisis, ¿no? Bien, dentro de lo que sería la formulación del problema, ¿ok? Vamos a tener como cualquier investigación empírica. ¿Qué pasa? Primero, delimitamos el problema en cuestión. Y luego vamos a definir nuestras variables. Eso sería, en efecto, la formulación del problema, ¿no? Y un ejemplo sería, por ejemplo, metaanálisis sobre la eficacia de la acupuntura en el tratamiento de la lumbalgia. Ya, luego que ya se está limitando propiamente el problema, nosotros ya podemos desglosar, ¿sí? Y podría salir preguntas como, ¿la acupuntura alivia el dolor? En este caso, como vamos al dolor lumbar, entonces, sí, esto sería un ejemplo como tal. Siguiente. Ya, luego que ya entonces delimitamos, luego vamos a la búsqueda de la literatura. Ok, entonces luego hacemos búsqueda de la literatura, ¿sí? Entonces una vez que ya tenemos delimitado nuestro problema. Y aquí ya tenemos que tener los criterios de selección. Por ejemplo, como ya medio se fue tocando, periodo temporal de realización de los estudios, ¿ok? El diseño de investigación que deberían tener, el lenguaje en el que deberían estar escritos, y también podemos acceder a procedimientos menos sistemáticos. Estoy ocupado, por favor. Ya, listo. Entonces luego también podemos hacer en lo que serían procedimientos menos sistemáticos. Como por ejemplo, algunas tesis doctorales o algunas cartas que se han enviado a congresos o autores conocedores del tema, ¿sí? Y esto pues sería ya comunicándonos con ellos. ¿Y por qué se le denomina procedimientos menos sistemáticos? Porque esto principalmente pues no están publicados, ¿sí? Entonces también se podría acceder a esto para al final terminar consolidando un solo resultado de una gran colección de información, se podría decir. Y volvemos a repetir, podemos utilizar bases de datos como Cochrane Central, Medline, Embase, PubMed, entre otros, ¿no? Siguiente. Luego, en la codificación de los estudios, bueno, aquí tenemos que guiarnos por las características moderadoras de los estudios, ¿sí? Y una vez que vamos seleccionando los estudios, pues también tenemos que irnos a estas características que miden y registran los resultados. Ahí tenemos ya algunas herramientas, se podría decir, como los radio, diferencia media tipificada, diferencia de riesgo o el coeficiente de correlación de Pearson, ¿no? Esto lo que van a hacer es propiamente para registrar los resultados. Más adelantito voy a hablar un poquito de OS Radio, que es lo que más se puede ver, por ejemplo, en estudios cuando estamos haciendo una intervención terapéutica entre dos fármacos, por ejemplo, ¿no? Bien. Luego también el protocolo o cuestionario de codificación. Y aquí es como ir describiendo cómo vamos a hacer la codificación de la información. Siguiente. Bien. Luego, también en lo que es el metaanálisis tenemos que valorar la heterogeneidad, y estos van a tener varios tipos, ¿no? Heterogeneidad clínica, debido a las diferencias entre tipo de pacientes, tratamientos o desenlaces, ¿sí? Luego la heterogeneidad metodológica, debido a la variabilidad de los diseños y control de sesgos, y la heterogeneidad estadística, que aquí ya propiamente son las diferencias que se pueden evidenciar solamente por las pruebas estadísticas, ¿sí? Entonces, esto también es importante conocer. Siguiente. Y luego, entonces, ya en lo que sería el análisis estadístico e interpretación propiamente ya de los datos, aquí lo que vamos a hacer, como ya se dice, ¿no? Analizar e interpretar los datos, pero guiados por los objetivos e hipótesis de la revisión, ¿sí? Entonces, aquí, ¿cuáles serían los parámetros a seguir? Promediar los resultados o tamaños del efecto a través de los estudios, ¿sí? Evaluar la heterogeneidad de los resultados, ¿sí? Porque es importante para, como les digo, ¿no? Tenemos un gran
vasta información, tenemos mucha información. Lo que queremos es llegar, como decir, a un resumen, a un resultado, obviamente que sea relevante y medible, ¿sí? Pero tenemos entonces que, si queremos un resultado bastante óptimo, tenemos que tener una heterogeneidad bastante buena, porque no vamos a decir, solo estamos haciendo una intervención, qué sé yo, en personas blancas, no se me ocurre un ejemplo. ¿Sí? Entonces, este no tendría mucha validez porque solo podría ser utilizado, si ese fármaco hace bien, solo podría ser utilizado en personas blancas. Entonces, por eso es importante la heterogeneidad y más que todos los tres tipos que nombramos anteriormente. Y luego explicar la heterogeneidad, ¿sí? Como ya aquí más o menos es en lo que les he venido diciendo, ¿sí? Que puede ir en función de las características diferenciales, ¿sí? O en los tipos de estudios que se han integrado, ¿no? Y este es el O ratio, en el cual es de 0 a infinito, ¿sí? Y de 0 a 1 significa que hay una relación buena, por así decirlo, y mayor de 1 quiere decir que es una relación mala, ¿no? Ok, esto es importante, esta parte de ratio y relación de Pearson es importante conocer más que todo, y eso yo les invito a que ustedes lo hagan ya por fuera de la clase, porque cuando ustedes lean un estudio de algún fármaco que se está tratando de introducir al mercado, pues van a encontrarse con esto. Y ahí es importante entonces conocer y saber interpretar más que todo este tipo de gráficos, ¿sí? Siguiente. Bien, luego ya sería la publicación del metaanálisis. Y entonces aquí primero pues tiene que ser una reducción, una redacción formal. ¿Sí? ¿Y por dónde iniciamos? Por una introducción, ¿sí? El problema de investigación, los objetivos y la hipótesis como tal, ¿no? Luego también establecemos los métodos, ¿sí? Y cuáles serían las decisiones tomadas a lo largo del metaanálisis. Y luego ya iríamos con los resultados y aquí los vamos a establecer con tablas o con gráficos, ¿sí? Y luego pues ya sería la discusión, que sería propiamente la relación con los resultados anteriores, ¿sí? Porque como ya mencionó la compañera Karen, al principio pues vamos a tener que ir a los antecedentes de propiamente de una investigación. Entonces ya aquí al final hacemos la relación que hay con estos resultados. Sí, entonces, ¿qué se puede decir? Dale siguiente, me parece que había puesto una, una pirámide. Aquí está. Entonces, ¿qué podemos decir? Perdón, aquí se ha ido mal. Metaanálisis. Ok. ¿Qué podemos decir del metaanálisis y en base a la medicina basada en la evidencia? Primero podemos decir que el metaanálisis es el top, o sea, lo más alto que podemos encontrar. Es donde podemos encontrar la información mejor consolidada, siempre y cuando pues se siga un buen parámetro antes de llegar a sus resultados, ¿no? Y bueno, aquí pues tenemos revistas especializadas en lo que sería medicina basada en la evidencia, como sería medicina basada en evidencia, que es una revista con tal nombre, o todas las que vemos acá, ¿no? A mí lo que me interesa es esto, recordarles esto rápidamente, que tenemos una pirámide en el cual tenemos, como decir, lo más sencillo, lo más básico, que serían los editoriales y opiniones, y de ahí para arriba, pues vamos ascendiendo, obviamente, vale la redundancia, y vamos con series o notificaciones de casos, luego estudios de casos y controles, estudios de cortes, estudios controlados y aleatorizados, y llegamos al, por así decirlo, al top de los top, que sería el metaanálisis, ¿no? Entonces, cuando busquemos información, lo mejor sería buscar un metaanálisis, ya que encontraríamos la información más consolidada. Siguiente. Y bueno, esto es más que todo, dependiendo de los niveles de evidencia, solo para que recordemos, ¿no? Dependiendo si es la evidencia tipo 1, tenemos las revisiones sistémicas, metaanálisis, ensayos clínicos, y este es la categoría tipo A.
En pocas palabras, extremadamente recomendable, ¿no? Y el último, que sería nivel de evidencia tipo 4, lo cual ya tenemos como que la base de la pirámide, que serían las opiniones de expertos, consensos de comité de expertos, y bueno, pues que no hay una evidencia adecuada. La categoría de la recomendación sería tipo D, ¿no? Bueno, es importante también recordar, siguiente. Y bueno, aquí tenemos propiamente las ventajas y las desventajas de un metaanálisis. ¿Cuál sería una ventaja así, visible, rápido? Que obviamente vamos a tener una gran cantidad de información y vamos a llegar a un resultado bastante óptimo, bastante manejable, que sería entendible eh, por cualquier profesional de la salud que lo lea, ¿no? Porque ponernos a buscar, hoy en día que la información es tan inmensa, ponernos a buscar en internet algo, vamos a encontrar una variedad de artículos. Y después llegar a una conclusión va a ser difícil. Entonces aquí pues nos va a ayudar un metaanálisis, ya que buscamos ese metaanálisis y llegamos más rápido a lo que estamos buscando. Primera ventaja. Luego, metodología del metaanálisis, pues obviamente va a cumplir con la característica del método científico y esto es una ventaja. Vamos a tener las conclusiones derivadas del análisis estadístico, ¿sí? Y se pueden analizar las fuentes de heterogeneidad en los resultados de los estudios, las ventajas, ¿ya? Principales ventajas. Luego, las desventajas serían los sesgos de publicación, ¿sí? Dependiendo de la información que hayamos recabado. Luego, limitaciones y deficiencias metodológicas, ¿sí? Que podrían ser un problema, una desventaja si no se plantea bien. La heterogeneidad en la metodología, ¿sí? Dependiendo del diseño, dependiendo a cómo seleccionemos más que todo, ¿sí? Entonces, esto, la operativización de variables y la conceptualización de los diferentes estudios pueden, ¿sí? O podrían dificultar enormemente la combinación. Entonces, primero, para hacer un metaanálisis sí requiere un poquito de entrenamiento. No es tan fácil manejar tanta información, pero lograr tener un buen resultado de un metaanálisis sería algo excelente y como profesional podría ser satisfactorio. Sí. Siguiente. Y bueno, pues eso sería todo. Ahora va la compañera Dalien. Ya, buenas tardes con todos. Continuando con la exposición, voy a hablar sobre lo que es la revisión sistemática y metaanálisis, pero vamos a enfocarnos más a lo que es el tema de la salud. Desde hace más de 10 años, diferentes autores consideraron que los artículos científicos y los ensayos clínicos crecían exponencialmente, y sobre todo lo que son los experimentos clínicos, y en muchas ocasiones tenían una respuesta no acorde a otros estudios de similares características. Posteriormente se intentó recopilar toda la información en un tipo de estudio denominado revisión sistemática, que es lo que vamos a ver ahora. Siguiente, por favor. Ya. ¿Qué es una revisión sistemática? La revisión sistemática es la evaluación ordenada y explícita de la literatura a partir de una pregunta clara de investigación. Esta pregunta debe ser clara y concisa, junto a un análisis crítico de acuerdo a diferentes herramientas y un resumen cualitativo de la evidencia. Posteriormente a la revisión sistemática, podemos pasar a lo que es un metaanálisis, que es la aplicación de métodos estadísticos para resumir los efectos de las intervenciones. En el metaanálisis vamos a utilizar lo que son los procesos matemáticos. Siguiente, por favor. Ya. Vamos a ver lo que son los tipos de revisiones sistemáticas. Ya, tenemos el tipo de intervención. Este va a permitir una evaluación de una pregunta de efectividad que va a involucrar estudios experimentales o en algunas circunstancias pueden ser estudios cuasi experimentales. Tenemos el tipo métodos diagnósticos. Ese va a resumir la evidencia para responder a una pregunta de métodos diagnósticos y
sobre todo en lo que son los estudios de tipo cohorte transversal, casos y controles, y también cohortes. Y tenemos el tipo factores de riesgo o pronóstico, va a resumir la evidencia para responder una pregunta de riesgo, y va a utilizar estudios de tipo observacionales, analítico, y también algunos estudios experimentales. Tenemos el tipo de efectos adversos. Este va a resumir la evidencia disponible para poder determinar la frecuencia de los efectos adversos y comparar su presencia en ambos grupos, tanto intervención como control. Tenemos el tipo revisión de revisiones, que va a permitir la síntesis de la evidencia basada en múltiples revisiones sistemáticas. Tenemos el tipo en redes, que va a permitir la comparación de múltiples intervenciones a partir de diferentes estudios, tanto de manera directa como de manera indirecta. Siguiente, por favor. Ya, y como todo estudio científico, la revisión sistemática va a tener un protocolo claro y conciso. Vamos a tener un fundamento de la revisión, una pregunta clara y concisa, los criterios de inclusión y exclusión, una estrategia de búsqueda junto a la metodología explícita y un plan de análisis. Más adelante yo voy a detallar todo esto. Siguiente, por favor. Ya. Para la pregunta de la investigación, tenemos una estrategia denominada PICO, P que significa la población, y la intervención, C, el control, o el desenlace, y en otras ocasiones podemos agregar lo que es la S y la T. La S va a ser el tipo de estudio y la T el tiempo. También tenemos una estrategia de búsqueda clara y reproducible, localizar y seccionar los estudios, la extracción de datos, la evaluación de la calidad de la evidencia, y hacer un análisis y presentación de los resultados, y finalmente un metaanálisis. Siguiente. Ya, aquí tenemos un ejemplo de la estrategia PICO. Como ya les dije, P va a ser nuestra población. Tenemos pacientes aniosos mayores de 75 años ingresados por infarto agudo de miocardio con elevación del ST. Esa va a ser nuestra población, y nuestra intervención o exposición va a ser la angioplastia primaria y el control, que va a ser frente a fibrinólisis. Y tenemos los resultados, que vamos a evaluar lo que son la mortalidad total, mortalidad cardiovascular, nuevos ingresos por síndrome coronario, nuevas revascularizaciones, entre otros. Y nuestra pregunta de investigación quedaría así: en pacientes mayores de 75 años, la angioplastía primaria comparada con la fibrinólisis reduce la mortalidad y el infarto de miocardio. Siguiente. Bueno, luego de la pregunta de investigación, también debemos tomar en cuenta lo que son los criterios de inclusión y de exclusión, que son los artículos, ensayos clínicos que vamos a incluir y excluir en nuestra investigación. Por ejemplo, en los criterios de inclusión, vamos a incluir los ensayos o los artículos aleatorizados. Vamos a incluir artículos que son hechos en pacientes con infarto agudo con elevación del ST, artículos de angioplastia primaria frente a fibrinólisis, artículos en los que se haya incluido a un mínimo de 100 personas mayores de 75 años. Y en los criterios de exclusión, no se va a registrar ninguno de los siguientes eventos, lo que son mortalidad hospitalaria, mortalidad durante el seguimiento, síndrome coronario agudo durante el seguimiento. Siguiente. Ya. Luego vamos a pasar a lo que es la identificación de artículos potenciales. Para poder buscar los artículos, los ensayos clínicos, hay bases de datos muy importantes para hacer esto. Tenemos los más importantes, que son MEDLA, Envase Central, y también tenemos otros, como los que estamos viendo en pantalla, y también el investigador o los investigadores deben hablar varios idiomas. Por ejemplo, si un investigador habla solo un idioma, vamos a vernos obligados entonces a buscar artículos o ensayos clínicos en un solo idioma. Eso va a ser una desventaja. Siguiente. Ya. Y tenemos la selección de artículos potenciales. Para eso hay formatos. Por ejemplo, vamos a incluir en nuestra investigación
artículos, ensayos clínicos que tengan el texto completo. Por ejemplo, si un artículo científico tiene solamente el título y el resumen y todavía está en proceso de revisión, no vamos a incluir tal artículo. Y para los criterios de selección, por ejemplo, de la población, se estudia pacientes con infarto agudo con elevación del ST. Si el artículo científico responde a nuestra pregunta, entonces vamos a incluir el artículo. Y si no responde a la pregunta, vamos a excluir ese artículo. Y así sucesivamente para todas las preguntas que tenemos en nuestra revisión. Y así, por ejemplo, todas esas preguntas, vamos a escoger un artículo científico y todas esas preguntas es sí, 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 entonces vamos a incluir el artículo. Y si una sola pregunta, la respuesta es no, de inmediato vamos a excluir lo que es el artículo científico porque no nos sirve. Siguiente. Ya, luego tenemos lo que es la codificación de la información. Para ese paso, al menos 2 de los investigadores van a extraer los datos de manera independiente y se va a usar un formato estándar en el que se va a condensar las siguientes variables, lo que son los detalles del estudio, de los participantes, de la intervención, exposición, del comparador, los desenlaces y algunas notas necesarias para tener una idea general del estudio. Por ejemplo, en nuestro ejemplo podemos tomar en cuenta lo que es la mortalidad total, la mortalidad cardiovascular, reingresos por síndrome coronario agudo, nuevas revascularizaciones, entre otras cosas. Siguiente. Ya. Y también tenemos la evaluación del riesgo de sesgo en experimentos. Antes de eso vamos a evaluar lo que es la evidencia. Vamos a evaluar lo que es la validez interna, lo que son los resultados y también la validez externa. En la evaluación de riesgo-sesgo, ese debe ser realizado por los investigadores de manera independiente y ciega, y también se debe basar en un formato que va a incluir las siguientes variables: alto riesgo, bajo riesgo o riesgo no claro. Siguiente. Ya. Y finalmente tenemos lo que es el análisis y presentación de los resultados. Para hacer el análisis, hay programas estadísticos. Tenemos el más importante, que es el Review Manager. También hay Stata y otros programas muy importantes en el mercado. Y ya, en el análisis, o en los resultados, vamos a incluir lo que son los estudios primero, luego los grupos, tanto de intervención como de control, lo que es el peso, la razón de riesgo, el intervalo de confianza que va a ser 0,95%, y como podemos observar, no puedo señalar. Ya, los estudios que van a ser, o sea, los resultados que van a ser significativos, no van a llegar a 1, como estamos viendo, la línea vertical, donde dice 1. Si están antes de la línea vertical, el estudio va a ser significativo. Y si están después de la línea vertical, después de 1, entonces el estudio va a ser no significativo. Eso es todo. Gracias. Ya, muy bien. Bueno, señores, vean ustedes la importancia que tienen las revisiones sistemáticas y los metaanálisis. Ustedes deben de buscar esos metaanálisis. ¿Por qué? Porque para que se publique una revisión sistemática, un metaanálisis, tiene que pasar por muchos filtros, por muchos expertos que sean especialistas en este tipo de actividad, o sea, de hacer metaanálisis, para que se puedan publicar en bases de datos importantes. También, como decía la compañera, evidentemente, si nosotros aquí, a nivel del país, queremos hacer metaanálisis y hacemos solo en español, no vamos a conseguir muchos estudios. Entonces, necesariamente, se necesita hacer los metaanálisis, sobre todo en inglés,
y para eso pues se tiene que saber inglés para poder discriminar una serie de artículos. Entonces, señores, mira, también les tengo que comentar que cuando se estudia el PhD, normalmente que se estudie siempre el PhD de cualquier tema, ¿no? Puede ser diabetes, pongamos diabetes. Entonces, siempre se hace una de las tareas, porque hay que hacer algunas publicaciones durante el PhD. Entonces, una de esas publicaciones es una revisión sistemática. Se pide una revisión sistemática que haga el doctorando sobre su tema. Entonces, es un proceso bastante complejo. No es fácil ni hacer revisión sistemática y peor metanálisis, que hay que someterlo a análisis estadístico. Entonces, miren ustedes, ese tipo de publicación es muy interesante, muy importante para que ustedes revisen en sus proyectos de investigación. ¿Ok? Bueno, pasamos a otro tema. Muchas gracias al grupo por la exposición. ¿Ya me escuchan? Adelante. Sí. Ya. Sí. Ya, pues, ya. Buenas tardes, doctora. Buenas tardes, compañeros. Nosotros vamos a continuar con la exposición. Los integrantes son Velasco Bautista Vanessa, Vera Rodríguez Javier y Zambrano Vera Luis. Y quien les habla, Suárez Moreira Rosa. Ya, yo les voy a hablar, vamos a hablar sobre las variables e hipótesis. Ya vamos a tener que la hipótesis son las guías de una investigación o estudio. Las hipótesis van a indicar lo que tratamos de probar y definir como explicaciones tentativas de lo que vamos a investigar. Estas se van a derivar de la teoría existente y deben formularse a manera de proposición. De hecho, son respuestas provisionales a las preguntas que tengamos de la investigación. ¿Sí me escuchan, verdad? Sí. Ya. En toda investigación cuantitativa se deben plantear hipótesis. Nos gustaría primero conocerla, primero hablemos de las variables para poder saber, si primero hablamos de las variables, después vamos a entender mejor la hipótesis. Sistemáticamente así tendría que ser. Primero la exposición de la variable, qué son variables, qué tipo de variable hay, y después sería la exposición sobre hipótesis. Porque la hipótesis está formada por variables. Bueno, vamos a tener qué son las variables. Las variables es una prioridad que puede cuya variación es susceptible de medirse u observarse. Las variables se pueden aplicar a lo que son personas, seres vivos, objetos, hechos y fenómenos, los cuales van a adquirir diversos valores respecto a la variable referida. Las variables adquieren valor para la investigación científica cuando llegan a relacionarse con otras variables, es decir, que forman parte de una hipótesis o una teoría. Bueno, como estaba en el libro, no había mucho, pero no sé si mis compañeros vayan a hablar más sobre lo que son las variables. Obviamente, porque el tema es variables e hipótesis. El tema se llama variables e hipótesis. Entonces primero van las variables y después van las hipótesis. No sé si alguien del grupo hable de las variables. Claro, tienen que hablar, pues. Porque yo mandé dos documentos. Mandé el documento de variables y mandé el tema del libro, que era de hipótesis. Entonces creo que nos hemos confundido a la hora de repartir el tema. Solo que es hipótesis, doctora, creo que hemos confundido entonces el tema, porque solamente nos hemos basado en esta hipótesis.
Rosita, no se te escucha nada. Pues vamos a tener que entonces, si en toda investigación cuantitativa debemos plantear hipótesis. Ya no en todas las investigaciones cuantitativas se deben plantear lo que son las hipótesis. El hecho de que formulemos una hipótesis depende de un factor esencial, que es decir, el alcance inicial del estudio. Las investigaciones cuantitativas que formulan hipótesis son aquellas cuyo planteamiento define que su alcance será correlacional o explicativo, o las que tienen un alcance descriptivo, pero que intentan lo que es pronosticar una cifra o un hecho. Por lo regular, los estudios cualitativos no formulan hipótesis antes de recolectar datos. Más bien es inducir la hipótesis por medio de recolección y análisis de datos. Y en una investigación podemos tener una, dos o varias hipótesis. Ya, las hipótesis no siempre son verdaderas. Ya, no necesariamente deben ser verdaderas, pueden o no serlo. Y estas pueden o no pueden comprobarse con datos. Son investigaciones tentativas, más bien no son los hechos en sí. Al formularlas, el investigador no está totalmente seguro de que vayan a comprobarse. Y una hipótesis es diferente a la afirmación de un hecho. Como especifican Black y Champion en 1976, una hipótesis es diferente a la afirmación de un hecho. En el ámbito de la investigación científica, las hipótesis no son proposiciones tentativas acerca de las relaciones entre dos o más variables y se apoyan en conocimientos organizados y sistematizados. Una vez que se pone hipótesis, tiene un impacto en lo que es el conocimiento disponible que puede modificarse y por consiguiente pueden sugerir nuevas hipótesis. Estas hipótesis pueden ser más o menos generales o precisas. Estas pueden abarcar dos o más variables, pero en cualquier caso son solo afirmaciones sujetas a comprobación empírica, es decir, a la verificación en la realidad. Como por ejemplo, tenemos la incidencia de cáncer de pulmón es mayor entre los fumadores que entre los no fumadores. Bueno, ya hablé un poco de las variables y vamos a tener lo que son las características de las hipótesis, que en estas características de las hipótesis vamos a tener que las hipótesis deben referirse a una situación real. Las hipótesis pueden someterse a prueba en un universo y un contexto bien definido. Es muy frecuente que cuando nuestras hipótesis provienen de una teoría o una generalización empírica, estas sean manifestaciones contextualizadas o casos concretos de hipótesis generales abstractas. También vamos a tener que las variables o términos de la hipótesis, deben ser comprensibles, precisas y lo más concretos posibles. Y estas no deben de ser confusas. La relación entre variables propuesta por una hipótesis debe ser clara y lógica. Es indispensable que quede clara la forma en que se relacionan las variables y esta relación no puede ser lógica. Los términos o variables de una hipótesis deben ser observables y medibles, así como la relación planteada entre ellos, o tener referentes en la realidad. Las hipótesis científicas, al igual que los objetivos y las preguntas de investigación, no van a incluir aspectos morales ni cuestiones que no podamos medir. Y por último tenemos las hipótesis deben estar relacionadas con técnicas disponibles para probarlas. Este es un requisito que está estrechamente ligado con el anterior y se refiere a que al formular una hipótesis tenemos que analizar si existen herramientas de investigación que puedan verificarla y si es posible que se encuentren a nuestro alcance. Ahí sigue mi compañero. Bueno, continuando con la exposición, tenemos lo que son las hipótesis de investigación. Vamos a ver que las hipótesis de investigación son proposiciones tentativas sobre las posibles relaciones entre dos o más variables. Se las considera también como unas guías que nos pueden permitir orientar hacia el trabajo o las consecuciones
del objetivo que nosotros queremos obtener. No cambiaste en la anterior, en esa. A las hipótesis también se les suele simbolizar, pueden ser con números o con letras. Tenemos varios tipos de hipótesis. Entre ellas tenemos las descriptivas de un valor o de un dato pronosticado, las hipótesis correlacionales, las hipótesis de diferencias de grupos y las causales. Siguiente, por favor. Causales, no casuales. Causales. Perdón, causal. Perdón. Rosita, cambia, por favor. Bueno, hasta que la campana cambie, bueno, entonces tenemos las hipótesis descriptivas. Estas se van a utilizar en estudios descriptivos para intentar predecir un dato o valor en una o más variables que van a medir o observar. También se les caracteriza por señalar la presencia de ciertos hechos o fenómenos en la población de objeto de estudio. Aquí tenemos un ejemplo, en el cual dice que la hipótesis en el aumento del número de divorcios de parejas cuyas edades van a oscilar entre 18 y 25 años será de un 20% en el próximo año. Esa es la hipótesis que tenemos. En un contexto específico como en una ciudad o un país. Entonces, aquí tenemos que en esta hipótesis tenemos varias variables, entre ellos la edad de los participantes de los grupos que vamos a investigar, cuáles van a ser las causas que se van a divorciar, puede ser porque son jóvenes, por falta de experiencia, por ser inmaduros. Bueno, son muchas causales que nos van a llevar a esta hipótesis. Siguiente, por favor. Bueno, también tenemos las hipótesis correlacionales. Siguiente diapositiva, Rosita, ya, listo, bien. Bueno, estas especifican las relaciones entre dos o más variables y van a corresponder a los estudios correlacionales. Estas hipótesis correlacionales no solo pueden establecerse entre dos o más variables y se encuentran vinculadas, sino que también están asociadas. Aquí tenemos un ejemplo donde tenemos unas variables independientes y dependientes. Vemos que la variedad de trabajo, como ejemplo que tenemos aquí, la variedad de trabajo va a estar modificada o va a estar evaluada por varias hipótesis. Una puede ser la motivación intrínseca y la satisfacción laboral. Lo que queremos dar en cuenta en esto es que todas estas hipótesis van a estar siempre correlacionadas entre sí. Hay algunos investigadores que consideran a este tipo de hipótesis como unas afirmaciones univariadas, que más que relacionarlas entre como variables, planteando así cómo se va a manifestar una variable en una constante. Siguiente, Rosita, por favor. Entonces tenemos también la hipótesis de la diferencia entre grupos. Este tipo de hipótesis se va a formular en investigaciones cuya finalidad es comparar grupos. Aquí tenemos un ejemplo que dice que el tiempo que va a tardar en desarrollar el SIDA de las personas contagiadas por transfusión sanguínea es menor que las que se va a adquirir por VIH por transmisión sexual. Entonces, aquí en este tipo de hipótesis, como su nombre mismo lo refiere, vamos a separar siempre por grupo experimental o por grupo de control, o por grupo A o por grupo B. Entonces, cuando el investigador no tiene una base para proponerle o favorecer que un grupo será diferente, siempre se va a formalizar un tipo de hipótesis simple de diferencia de grupos. Entonces, en este tipo de hipótesis tenemos que relacionar o investigar o ver la causa primero de cada grupo y según así corroborarlas entre sí. Siguiente, por favor. Bueno, sí, a continuación, la siguiente compañera.
Adelante, el siguiente. Ya, continuando con la exposición, me tocaba el tema sobre las hipótesis que establecen relaciones de causalidad. Al formular hipótesis, estamos afirmando que hay una relación entre dos o más variables. Las hipótesis que establecen relaciones de causalidad, este tipo de hipótesis no solo afirman las relaciones, entre dos o más variables, sino que también proponen que haya un sentido de entendimiento de ellas. Establecen unas relaciones de causa y efecto, lo que hablaba la compañera. El causa y efecto expresa la relación existente entre dos fenómenos, de las cuales uno, llamado la causa, produce ineludiblemente el otro, denominado efecto. Esta relación recibe nombre de relación causal. Por ejemplo, en un experimento, en un estudio que se realiza para verificar los estudios de la depresión sobre el consumo de alcohol, los investigadores van a concluir o a analizar que las personas que presentan altos niveles de depresión beben mucho y anuncian o concluyen que el consumo excesivo de alcohol impulsa a las personas a la depresión. Entonces hay una relación de este caso de causalidad. Entonces, estas relaciones, para establecer una causalidad, primero debe demostrarse una correlación, lógicamente. Ya, pero estas correlación y causalidad son conceptos que están relacionados, lógicamente, pero que a la vez son distintos. Poniendo como el ejemplo anterior del consumo de alcohol sobre la depresión, tenemos que en este caso la depresión podría ser la causa que hace que la gente beba más. Pero es igualmente posible que el consumo excesivo de alcohol, que es un depresor, podría provocar que la gente esté más deprimida. Entonces hay que establecer relaciones de causalidad en ambos aspectos. Las relaciones de siempre establecer la causalidad. No. Aclaremos esto. A ver, la correlación, la causa-efecto tiene una dirección. La causa dirige hacia el efecto. Pero en la correlación no es así. La correlación solo es una asociación. Puede estar la causa antes, el efecto después, o el efecto antes, o la causa después, porque no hay ni causa ni efecto. Quiere decir que el ejemplo que usted ha explicado, el alcohol puede estar antes y la depresión después, o la depresión antes y el alcohol después. Eso es correlación. Eso lo voy a explicar. Eso es correlación. No es una correlación. Causalidad. No, eso es lo que me iba a referir. No, pues que en este caso, exactamente. Lo ha dicho mal. Buenas. Continúe, por favor. Ya, sí, disculpe. Entonces, estas relaciones, a ver, la siguiente, compañera. Como indicaba la doctora, no todas las correlaciones van a tener no todas las correlaciones van a tener todas las correlaciones van a tener sentido, y no siempre que se encuentre una correlación puede interferir una causalidad. Los cambios en la causa, todos los cambios en la causa tienen que provocar o deben de provocar efectos puede provocar efectos, ¿no es cierto? Por ejemplo, tenemos que una empresa que publicita, una empresa de venta de productos alcohólicos, ¿no? Publicita o lanza una promoción sobre sus productos por televisión, por radio, por internet, y ve reflejada un aumento en sus ventas. Este efecto no solamente se puede añadir a que sea por la mejora por la publicidad, sino
puede haber sido también causada por una mejora en la calidad del producto. Entonces, establecer una causalidad es uno de los aspectos más difíciles de la investigación científica y uno de los factores más importantes. Poder establecer la causa muchas veces, este tipo de causas pueden ser manipuladas también por diferentes tipos A ver, de investigadores. ¿qué estudios indican causalidad? ¿Qué estudios que hemos visto, que ya hemos visto la semana pasada, indican causalidad? ¿Qué estudios? Un estudio, por ejemplo, la administración de un medicamento ¿Eso cómo se llama? Eso se llama un estudio experimental, un estudio experimental. ¿Qué otros más indican causalidad? Un estudio, a ver, no, ahí sí un poquito. A ver, que respondan cualquiera de los que están presentes, por favor. ¿Qué otros estudios indican causalidad? Que hemos revisado ya aquí. A ver, señores, los estudios de cohorte, los estudios de casos y controles. Esos estudios indican causalidad. Lo mismo que el experimental, obviamente. Sigamos. La siguiente, por favor. Y ya, únicamente se puede hablar de variables independientes y variables independientes cuando se formulen hipótesis causales. Estas hipótesis causales sustentan que va a existir una relación causal, como estábamos hablando en los estudios. Estas variables, como lo decía la doctora, ¿cuáles son las variables? Tenemos que las variables van a ser determinadas por el investigador y van a generar resultados cuantificables. En este caso tenemos las variables independientes, que es el centro del experimento, de la investigación, y debe ser aislada y manipulada por el investigador. Las variables independientes a la vez genera efectos en la variable dependiente, la cual va a ser medible y es la que se va a investigar. Ya. Solo se puede, como lo dije anteriormente, solo se pueden hablar de variables independientes cuando se formulen hipótesis causales, hipótesis de causa y efecto. Ya, las variables causales bivariadas. Estas hipótesis plantean una relación entre una variable independiente y una variable dependiente, o sea, una causa y un efecto. Tenemos el ejemplo, por ejemplo, la desintegración familiar de los padres va a provocar una baja autoestima de los hijos. Es una hipótesis causal bivariada. O también que la instrucción de los padres va a ser uno de los principales factores que va a influir en la educación de los adolescentes, ¿no? Siguiente, por favor. Ya, entonces tenemos las hipótesis causales multivariadas. Estas plantean una relación entre diversas variables dependientes, entre una variable independiente y una variable dependiente. Puede ser también una relación entre una variable independiente y varias variables dependientes, o diversas variables independientes y una sola variable dependiente. Estas variables van a determinar, también se le llaman multivariadas, van a determinar cierto tipo de estudios
con diferentes variables, como dijimos, ¿no? La siguiente. Las hipótesis nulas van a ser una suposición que se va a utilizar para negar o afirmar un suceso en relación a algunos parámetros de una población. Para negar, no para afirmar. Exactamente, para negar, sí. Va a ser una hipótesis que el investigador va a pretender en primera instancia rechazar. Y si tiene la evidencia suficiente, tiene que probar lo contrario, que sí es cierto, ¿no? Lo contrario. El investigador va a tener que rechazar, va a tener siempre que tener que ir con lo contrario. Se representa con la letra HO. Por ejemplo, un ejemplo de hipótesis nula puede ser el aumento del número de pacientes con cáncer uterino no está relacionado o no se da en mujeres de 30 a 40 años. Es una hipótesis nula. Ya, perdón. Estas hipótesis van a negar o van a contradecir, ¿no? Y tenemos la siguiente, por favor. Las hipótesis alternativas son posibilidades alternas a la investigación. Estas hipótesis, el investigador podría pensar que es cierto, pero tiene que probar que es verdad, ¿no? Las hipótesis alternativas formulan cierto tipo de ayuda, ¿no es cierto?, al investigador para poder dar una visión distinta, ¿no?, de estas hipótesis. Siguiente. Un ejemplo. Siempre que se habla de hipótesis tiene que decir un ejemplo, porque si no... A ver, una hipótesis alternativa. En este caso, como está indicado, por ejemplo, un estudio Mire, ustedes tienen que hacer ejemplos en salud. Todos los ejemplos tienen que ser en salud. Pero bueno, ya, por favor, dele. Por ejemplo, digamos, el análisis de por ejemplo, en mi estudio que estoy haciendo sobre mi proyecto sobre la relación de la presión en adultos mayores, se puede relacionar que esta no influye sobre los adultos mayores o que esta va a influir sobre aspectos socioeconómicos o aspectos de depresión, ¿no es cierto? Entonces, se da tipos de alternativas para poder contemplar ese estudio, ¿no? Son hipótesis alternas a la investigación. Se pueden dar, bueno, lo que yo investigué no me daba mucha cuestión en salud, solo decían que se referían a hipótesis que en este caso dan una referencia al investigador, que ellas las pueden ubicar o no las pueden ubicar, no son necesarias muchas veces para poderlas investigar. Bueno, se refiere si una investigación se pueden formular este tipo de hipótesis nulas, alternativas, y de verdad no existe un consenso entre los investigadores y no hay reglas universales. El investigador puede enunciar, puede colocar hipótesis nulas de investigación, suponiendo de que quien las lea en las publicaciones o revistas científicas deducirá que la hipótesis es contraria. Entonces, no hay un consenso sobre esa situación. Eso es todo. Continuando con la exposición, vamos a hablar qué es la prueba de hipótesis. La hipótesis se somete a prueba o una escrutinio empírica para determinar así
que son apoyadas o refutadas. Esto quiere decir que de acuerdo con lo que el investigador observa. De hecho, para esto se formulan en la tradición deductiva. Ahora bien, en realidad no podemos probar que una hipótesis sea verdadera o falsa, sino argumentar que fue apoyada o no de acuerdo con ciertos datos obtenidos en una investigación particular. Desde el punto de vista técnico, no se acepta una hipótesis por medio de un estudio, sino que se aporta evidencia a favor o en contra. Siguiente, por favor. Bueno, un dato importante que en cuanto más investigaciones apoyen a una hipótesis, más credibilidad tendrá y por supuesto será validada para el contexto en que se aprobó. ¿Cuál es la utilidad de la hipótesis? Las principales funciones son 4. Primero, en primer lugar, son las guías de una investigación en el enfoque cuantitativo. Aquí formulamos aquello que nos ayuda a saber lo que tratamos de buscar y de probar, ya que en esta van a proporcionar un orden lógico al estudio. Como segundo lugar, tiene una función descriptiva y explicativa. Esta es según sea el caso. Quiere decir que cada vez que una hipótesis recibe una evidencia empírica a favor o en contra, nos dice acerca del fenómeno con el que se asocia o se hace una referencia. Como tercera función es probar teorías. Esta en sí es cuando varias variables de una teoría reciben evidencia positiva. La teoría va siendo más sólida y cuanto más evidencia haya a favor de aquellas, más evidencia habrá a favor de esta. Como una cuarta función consiste en sugerir teorías, o sea, que diversas hipótesis no están asociadas con ninguna teoría, pero llega a suceder que como resultado de la prueba de una hipótesis, se puede formular una teoría o las bases para esta. Siguiente, compañera, por favor. ¿Qué ocurre cuando no se aporta evidencias a favor de la hipótesis de la investigación? No siempre los datos y resultados apoyan la hipótesis, pero el hecho de que éstas no aporten evidencia en favor de la hipótesis planteadas de ningún modo, significa que la investigación carezca de utilidad. Recordemos que en la investigación el fin último es el conocimiento, y en este sentido, también los datos en contra de una hipótesis ofrecen un entendimiento. Y así lo importante es analizar por qué no se aportó evidencia a favor de la hipótesis. Siguiente, por favor. Cosita, siguiente, por favor. Deben definirse las variables de una hipótesis como parte de su formulación. Al formular una hipótesis es indispensable definir los términos o variables incluidos en ellas. Esto es necesario por varios motivos, que son: el primer punto, para el investigador, sus colegas, los lectores del estudio y en general, cualquier persona que consulte la investigación le da el mismo significado a los términos o variables de la hipótesis. Es común que un mismo concepto se emplee de manera distinta. Aquí en primer punto, un ejemplo del término novios. Puede significar para alguien una relación entre dos personas de género opuesto que se comunican con la mayor frecuencia que les es posible. Para otros significaría una relación entre dos personas de género diferente que tiene como finalidad contraer matrimonio. En conclusión, ¿en qué términos llegan a tener varios significados o definirse de diversas formas? Segundo, asegurarnos de que las variables pueden ser medidas, observadas, evaluadas o inferidas. Es decir, que de ellas se pueden obtener, datos en la realidad. Tercero, tenemos definidas nuestras variables, podemos comparar nuestras definiciones con las que otros estudios para saber si hablamos de lo mismo.
Quiere decir que si la comparación es positiva, confrontaremos los resultados de nuestra investigación con los resultados de los demás. Y por último, tenemos el último punto, que viene a ser evaluar más adecuadamente los resultados de nuestra investigación, ya que, porque las variables, no solo las hipótesis, se contextualizan. En esto al respecto de los 4 puntos, sin definición de las variables, no hay una investigación. Las variables deben ser definidas de forma conceptual y operacionalmente. Siguiente, por favor. Definición conceptual o constitutiva. Por una definición conceptual, trata a la variable con otros términos. Por ejemplo, el trastorno bipolar se podría definir como una enfermedad mental caracterizada por cambios drásticos de humor o estado de ánimo, de muy alto o muy bajo, y poder influir más en los demás de lo que estos influyen en uno. Se trata de definiciones de diccionarios o de libros especializados cuando describen la esencia o la característica de una variable. Objeto o fenómeno se los denomina definiciones reales. Se trata de definiciones de diccionario o de libros especializados. Tales definiciones son necesarios pero insuficientes para definir las variables de la investigación, porque no nos vinculan directamente con la realidad o con el fenómeno, contexto, expresión, comunidad o situación. Los científicos necesitan ir más allá, deben definir las variables que se utilizan en su hipótesis en forma tal que puedan ser comprobadas y contextualizadas. Lo anterior es posible por medio de lo que se conoce como definiciones operacionales. Siguiente, por favor. Definiciones operacionales. Es un conjunto de procedimientos y actividades que se desarrollan para medir una variable. Quiere decir que describe las actividades que un observador debe realizar para recibir las impresiones sensoriales, las cuales indican la existencia de un concepto teórico en mayor o en menor grado. Por ejemplo, la variable, el ingreso familiar, podría operacionalizarse al preguntar sobre el ingreso personal de cada uno de los miembros de la familia y luego sumar las cantidades de cada quien indicó. Casi siempre se dispone de varias definiciones operacionales o formas operacionalizar de una variable. Cuando un investigador dispone de varias opciones para definir operacionalmente una variable, debe elegir lo que proporcione mayor información sobre la variable, capte mejor su esencia, se adecue más a su contexto y sea más preciso, o bien una mezcla de tales alternativas. Una investigación tiene por lo regular diversas variables, por tanto, se formularían varias definiciones conceptuales y operacionales. Gracias. Bueno, ustedes, el grupo 5, me deben la mitad de la presentación, porque si no yo les voy a poner la mitad de la nota. Entonces, no sé si mañana ustedes me pueden dar lo que son variables. Ya, doctora, está bien. Así Sí, doctora, está bien. Gracias. De acuerdo, entonces eso lo vemos rapidito, eso para que Liana lo tenga en cuenta al momento de organizar las tutorías. ¿Ok? Ok, doctora. Bueno, de acuerdo, señores, entonces hemos concluido esta primera, primera y única exposición, es la única que vamos a hacer, porque ya trataremos otros temas, como por ejemplo la muestra, el cálculo de muestra, trataremos el análisis de datos, algunas otras cosas, pero ya en sentido práctico. Ya no vamos a ir a la teoría, ustedes pueden irse, si tienen alguna duda, al libro y revisarlo. Pero ya no vamos a hacer exposiciones, estas son las únicas exposiciones, y estas son las exposiciones que van a ser objeto del examen del primer parcial. Entonces, por eso tenemos que terminar y por eso ustedes mañana tienen que presentarme las variables. ¿Sí?
Bueno, señores, gracias a los señores estudiantes por sus exposiciones y nos veríamos el día de mañana para continuar o finalizar esa exposición que quedó a media y empezar las tutorías del marco teórico, ¿ok? Entonces, bueno, yo les invito a todos, si es que no pueden estar, yo siempre grabo las sesiones. Si ustedes no pueden estar todos a esa exposición, por favor, pues les recomiendo que lean, o sea, vean el video que yo subo al aula virtual. ¿De acuerdo? Bueno, sin nada más, no sé si hay alguna pregunta. Doctora, el día de mañana lo de la tutoría no es todo el marco teórico, ¿no? ¿Verdad? Es lo que hayan avanzado hasta el... Es todo el marco. Miren, ustedes ya tienen que tener avanzado todo. Ustedes tienen que tener avanzado lo máximo del marco teórico. Ya, a eso me refiero. Listo. Porque, o sea, realmente, yo eso ya les llevo diciendo más de una semana. Ustedes tienen que avanzar con el marco teórico. Si es que no tienen, si no tienen, porque eso también tendremos que ver, o sea, si hay, ¿cuántos de ustedes ya han avanzado en el marco teórico? Que me respondan, por favor. ¿Cuántos de los grupos han avanzado en el marco teórico? Mi grupo ha avanzado, pero todavía no lo tenemos completo. Por eso es que... Bueno, intente completar para mañana para poder hacer una revisión. ¿Quién más? Con tal de que haya 2 o 3, suficiente. Yo también. Usted también, serían ya 2. ¿Alguien más? Necesitamos teórico. para hacer un buen marco teórico, por eso queremos tutoría. Igual ellos por me eso van a mismo, inscribir. pero, o sea, yo no puedo hacer tutoría de la nada. Ustedes ya tienen que tener escrito para yo decirle, bueno, le falta esto, pongan esto otro, etcétera. ¿Comprenden? O sea, yo me tengo que basar en algo que ustedes hayan hecho. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, los que tengan medio completo, ahí los veo mañana. Y los que no, empiezan a completar. Porque si no nos coge realmente el tiempo, vamos un poco contra el reloj. Más que nada porque al final ustedes van a decir, y no he terminado el protocolo. El protocolo es una de las tareas que ustedes tienen que terminar antes de hacer el examen. El examen es el 25. El examen es la semana del 25, entonces faltan 2 semanas. Faltan 2 semanas para que ustedes ya hagan el examen. Entonces, por favor, ya tienen que caminar, ¿sí? Porque después seguramente habrá que revisar la metodología, si es que quiere que les revisemos. Entonces ya no va a haber tiempo para revisar la metodología. ¿De acuerdo? Bueno, señores, entonces nos veríamos mañana. Trabajen, por favor, completen el marco teórico y mañana ya en la tutoría pues, vamos viendo lo que les falta o ustedes me van mostrando. Muy bien, muchísimas gracias. Hasta mañana. Gracias, doctora. Hasta mañana. Gracias. Okay. Hasta mañana.